La vi besarlo desde la otra acera. No un beso rápido ni uno de esos de compromiso. No un beso de esos largos, suaves, que dicen te he echado de menos. Fue el sábado pasado, a las 19:37, calle Argumosa, Lavapiés, Madrid. Y lo más jodido no fue el beso. Fue como me miró después. Como si yo no fuera nadie. Lucía llevaba puesta esa cazadora marrón que se compró en las rebajas del año pasado. La que siempre decía que le quedaba grande pero que se ponía porque a ti te gusta como me queda. Esa misma. Se bajó del coche, se acercó al tipo, uno más joven, con el pelo así como despeinado a propósito, y le sonrió con una naturalidad que yo no veía en casa desde hacía meses. Yo estaba ahí porque tenía que estar. Porque una semana antes, en un bar, un viejo amigo al que no veía desde el instituto me soltó, entre cerveza y cerveza, ¿tu mujer sigue trabajando en el hospital? Pues la vi hace poco en Lavapiés, con alguien. No parecía su hermano, si me entiendes. Y claro que lo entendí. Pero no dije nada. Me reí, pagué la ronda y esa noche me fui a dormir como si nada. Pero al día siguiente fui al armario, cogí mi chaqueta de cuero y me planté en Madrid. Sin decirle a nadie. Sin saber qué buscaba. Y lo encontré. Ahí estaba Lucía. En un lugar donde nunca me llevó. Con una sonrisa que ya no era mía. No necesitaba revisar su móvil. No necesitaba contratar a nadie. Lo vi con mis propios ojos. Y en ese instante, supe que algo en mí se rompió. Y lo peor, ella no parecía sentir nada. Ese fue el momento exacto en el que empezó el fin. Volví a casa en tren, sin prisa, mirando por la ventana como si eso fuera a darme alguna respuesta. No pensé en llorar. No pensé en gritar. Solo me quedé quieto, como si no pudiera reaccionar todavía. Sabía que lo que había visto no tenía explicación inocente, pero no quería montarme películas tampoco. Había una parte de mí que aún quería creer que todo tenía algún tipo de lógica. Que quizás era algo más raro de lo que parecía. Que no era exactamente lo que creía. Pero era. No dije nada esa noche. Lucía llegó pasadas las 10, cansada según ella, con esa cara de rutina que ya me sabía de memoria. Se metió en la ducha, salió en pijama, se sentó a mi lado en el sofá y puso una serie que nunca terminamos de ver. Yo no dije ni una palabra. Ella tampoco preguntó por qué estaba tan callado. Ni siquiera notó algo raro. Y eso me cabreó más que todo lo demás. Al día siguiente me levanté temprano. Preparé café, me vestí sin hacer ruido y salí a caminar. No tenía un plan, solo necesitaba pensar. Y cuanto más caminaba, más claro lo tenía, no iba a preguntarle directamente. No iba a darle la oportunidad de inventar nada. Quería verla caer sola. Quería verla temblar. Quería que se ahogara en su mentira sin que yo tuviera que empujarla. Así que esperé. 3 días sin decir nada. 3 días saludándola como siempre, besándola en la mejilla, preguntando si quería que pusiera una lavadora, como si nada hubiera pasado. Pero por dentro, cada palabra era un esfuerzo. Cada gesto me costaba más. Porque cada vez que sonreía, me acordaba de cómo sonrió al salir del coche con ese otro tipo. Al 4.º día le dije que tenía que ir a Toledo por un trabajo. Mentí. No tenía nada. Pero quería seguirla. No con un coche, ni con cámaras, nada de eso. Simplemente quería saber si ella, creyéndose libre, se reuniría con él de nuevo. Y no falló. A las 6:30 salió de casa arreglada, aunque sin exagerar. Yo la seguí a pie, a distancia. Caminó hasta la estación, tomó el tren, y yo me subí a otro vagón, sin perderla de vista. Bajó en Atocha, caminó 10 minutos, y se metió en un bar pequeño con terraza,
de esos donde nadie se fija en nadie. A los 15 minutos llegó él. No se besaron esta vez, pero se sentaron juntos, se tomaron de la mano por debajo de la mesa y se rieron como si estuvieran en su mundo. Ahí fue cuando me di cuenta de que no era un desliz. No era algo que pasó una vez y la dejó confundida. No. Era algo que repetía. Algo que cuidaba. Algo que había elegido. Porque cuando alguien planifica verse con otro, lejos de casa, a escondidas, varias veces, eso no es una equivocación. Eso es una decisión. Volví antes que ella. Me senté en el salón, abrí una cerveza, puse música suave y me quedé esperando. Quería verla llegar. Quería ver su cara. Cuando entró, dejó las llaves como siempre en la mesa de la entrada, se quitó el abrigo y me saludó con un hola normal, como si viniera del supermercado. Le pregunté si le había ido bien la tarde y me dijo que sí, que fue tranquila. Le ofrecí una cerveza y aceptó. Brindamos sin motivo, y mientras daba un sorbo, la miré a los ojos y solté lo que llevaba dentro. ¿Quién es? Se quedó quieta. Ni parpadeó. Tardó 5 segundos en decir algo, pero ya estaba claro que lo sabía. ¿De qué hablas? Del tío con el que te vi el sábado. ¿Y hoy? Bajó la mirada. Respiró hondo. No negó nada. No preguntó qué tío. No fingió sorpresa. Solo dijo una frase. No quería que te enteraras así. ¿Así cómo? ¿Viendo cómo te besas con otro? Javi. ¿Desde cuándo? No sé, 2 meses. ¿Y qué es? ¿Una aventura? ¿Te vas a ir con él? No sé. ¿Cómo que no sabes? No sé qué quiero ahora mismo. Perfecto. ¿Y yo mientras, qué hago? Pido cita para que me digas si sigo siendo tu marido o tu compañero de piso. No te hablo así. Es que no me estás dando opciones, Lucía. No lloró. No se disculpó. No se arrodilló. Nada de eso. Simplemente se sentó, bajó la cabeza, y dijo que no sabía qué le pasaba. Que se sentía vacía. Que no era por mí, que yo no había hecho nada malo. Que necesitaba sentir algo, y con él lo sentía. Que se arrepentía, pero que tampoco podía prometer que se acabara. Que no quería divorciarse, pero tampoco podía prometer fidelidad. Que quería pensar. Me levanté, la miré un rato sin decir nada, y me fui al cuarto. No grité. No rompí nada. Pero dentro de mí, sentí como si algo hubiera muerto. Y no era el amor. Era el respeto. Pasaron 3 días sin que nos dijéramos nada que no fuera estrictamente necesario. Lo básico, si iba a llegar tarde, si había pan, si me podía pasar la sal. El resto del tiempo, cada uno en su parte de la casa. Dormíamos en la misma cama, sí, pero cada uno con la espalda al otro, como 2 desconocidos que comparten habitación de hotel por accidente. Ella no decía nada, como si esperara que yo iniciara una conversación que no iba a llegar. Yo tampoco forzaba nada, porque no estaba dispuesto a pedir explicaciones que deberían salir solas. Hasta que un jueves por la noche, mientras cenábamos algo sin hablar, ella dejó los cubiertos, respiró fuerte y dijo que no podía más, que había que hablar. Le dije que ya era hora, y ahí empezó lo que fue más una pelea que una conversación. Primero intentó decir que lo que había hecho no tenía justificación, que no esperaba que yo lo entendiera, pero que no podía seguir fingiendo que éramos felices, que hacía tiempo que se sentía desconectada, sola, que yo no estaba, que había cambiado, que ya no era el mismo. Le dije que eso lo podría haber hablado antes de bajarse los pantalones con otro, que la desconexión no se arregla con cuernos, que yo también me sentí solo muchas veces y nunca se me pasó por la cabeza buscar consuelo en otra cama. Ella subió el tono, diciendo que yo era frío,
que llevaba años sin escucharla de verdad, que no se trataba solo de sexo sino de sentirse viva, deseada, vista. Yo no daba crédito. Le dije que si tan poco significaba para ella nuestra vida, nuestro esfuerzo, que me hubiera hecho un favor y se hubiera largado antes, en lugar de montarse una doble vida de película barata. Entonces explotó. Se puso de pie, me gritó que no la entendía, que llevaba años pidiéndome atención y que yo estaba demasiado ocupado en mis cosas, en el trabajo, en el taller, en cualquier cosa que no fuera ella. Le recordé que si trabajaba tanto era para que no le faltara nada, que esa casa no se paga sola, que cuando ella tuvo ansiedad hace 2 años yo fui el que la llevó a todas sus citas, el que cocinó durante semanas, el que limpió, el que hizo malabares para que no se hundiera. Me miró con rabia y dijo que eso no era amor, que eso era obligación, que lo hice porque tocaba, no porque saliera del corazón. Ahí fue cuando me levanté también y le dije que lo que no salía del corazón era acostarse con otro y venir a casa como si nada, mirarme a la cara, compartir cama, reírse de mí día tras día. Ella empezó a llorar, pero no de culpa, sino de rabia. Me acusó de ser cruel, de no dejarla hablar, de no entender lo que sentía. Yo le dije que claro que entendía perfectamente lo que era sentirse traicionado, usado, ridiculizado, que lo estaba viviendo en carne propia. Le dije que ya no era mi mujer, que se había convertido en alguien desconocido, que no sabía si era más doloroso lo que había hecho o cómo lo estaba defendiendo. Ella me gritó que no era tan simple, que el otro no era cualquier tipo, que la había hecho sentir especial otra vez, que la había escuchado, que le hablaba con ternura, que la cuidaba. Me quedé helado. Le pregunté si lo amaba. No contestó. Le pregunté otra vez. Y ahí dijo algo que me atravesó, no sé. Le dije que con eso era suficiente, que ya estaba todo claro, que si había una mínima duda, entonces ya no había nada que salvar. Ella me suplicó que no tomara decisiones en caliente, que pensara en lo que habíamos construido, en todo lo que pasamos juntos, que ella estaba confundida, que no sabía si era capaz de dejarlo pero que tampoco quería perderme. Le respondí que no podía tener todo, que no funcionaba así, que si quería estar con él, que lo hiciera, pero que no me pidiera quedarme esperando a ver si me elegía o no, como si yo fuera un premio de consolación. Nos quedamos los dos en silencio. Ella temblaba. Yo sentía que el corazón me latía en las sienes. Y entonces, por primera vez, me acerqué y le pregunté mirándola a los ojos si se había acostado con él en nuestra cama. Tardó varios segundos, pero terminó diciendo que no, que jamás lo haría ahí. Me reí, no porque fuera gracioso, sino porque me pareció una respuesta absurda. Le dije que ya no importaba dónde, que lo había hecho, y eso era suficiente. Le dije que lo que más dolía no era la infidelidad física, sino todo lo demás, el engaño constante, las mentiras, la frialdad, la doble vida, la falta de respeto. Le dije que esa noche no iba a dormir ahí. Me miró asustada y preguntó si me iba para siempre. Le respondí que no lo sabía, que necesitaba salir de esa casa antes de hacer o decir algo que me arrepintiera después. Cogí las llaves del coche, una mochila con ropa y salí. No tenía destino. Solo sabía que no podía seguir ahí, respirando ese aire lleno de mentiras. Pasé la noche en el coche, estacionado en una calle secundaria de Illescas, lejos de cualquier sitio conocido, con la cabeza llena de ruido y sin poder cerrar los ojos más de 15 minutos seguidos. A las 7 de la mañana me metí en una cafetería abierta temprano, pedí un café cargado y una tostada que no me terminé y empecé a pensar en frío. No en cómo arreglar lo nuestro, porque eso ya estaba muerto, sino en cómo devolverle la jugada sin caer en el ridículo ni en el drama barato. No iba a llorar delante de ella, ni a rogarle nada. Pero tampoco iba a irme así, como un perro con el rabo entre las piernas. Y ahí me vino una idea. No para hacerle daño físico ni nada parecido.
Algo peor. Iba a desmontar la imagen perfecta que tenía montada. Iba a hacer que todos vieran lo que realmente era, sin levantar la voz, sin perder el control. Solo con hechos. Precisión. Y paciencia. Lo primero fue asegurarme de que no podía inventar su propia versión antes de tiempo. Volví a casa por la tarde, con cara de pocos amigos pero sin montar una escena. Me duché, comí algo, y le dije que necesitábamos tiempo. Que yo no iba a tomar decisiones apresuradas. Que no pensaba irme, pero que cada uno haría su vida dentro de la casa, y que más adelante hablaríamos. Ella aceptó demasiado rápido, como si pensara que tenía el control de la situación, como si creyera que todavía podía manejar los tiempos. No tenía ni idea de lo que venía. Durante la semana siguiente, me encargué de recolectar todo lo que necesitaba. No fotos íntimas ni chats sacados a escondidas. No. Yo quería algo más contundente, más real. Tenía acceso a su correo porque hace años lo configuré en su portátil cuando lo compramos. Nunca lo cambió. Revisé todo, y ahí estaban, correos con reservas de hotel en días en los que, casualmente, había tenido guardia doble. Correos con descuentos de viajes que había enviado a otro correo con su apellido, pero diferente nombre. Un alias. También encontré mensajes reenviados con itinerarios de escapadas que nunca me contó. Todo limpio, frío, como si fuera una agenda laboral. Imprimí todo y lo guardé. Luego hablé con su hermana. Una mujer que nunca me cayó demasiado bien, pero que siempre fue muy directa. Le mandé un mensaje corto: necesito contarte algo importante de Lucía, en persona. Quedamos en un bar discreto y le mostré las pruebas. Le expliqué que no era para que interviniera, ni para que se metiera, sino para que no se dejara engañar por lo que Lucía pudiera contar después. Se quedó blanca. Me dijo que sospechaba algo desde hacía tiempo, pero que prefería pensar que era paranoia. Le pedí que no dijera nada aún. Ella prometió guardar silencio, aunque con evidente incomodidad. Eso me servía. Luego hablé con mi jefe y le pedí unos días libres sin dar explicaciones. Le dije que era tema personal. No preguntó nada. Ese viernes me fui a Ciudad Real, donde vivía un viejo amigo del colegio, que ahora trabaja en el ayuntamiento. Le conté todo y le pedí un favor. Necesitaba que me ayudara a rastrear legalmente cualquier contrato de alquiler a nombre de Lucía o de su amante, si es que había alguno. Tenía que ser todo limpio, porque si esto llegaba a una separación legal, no quería cabos sueltos. Me dijo que necesitaría un par de días, pero que me avisaría. El sábado por la mañana fui a ver a los padres de Lucía. Sí, fui directamente, sin avisar. Me abrieron con cara de sorpresa. Me senté con ellos en la cocina, y sin dar vueltas, les dije que su hija me estaba engañando. Que no necesitaba que se pusieran de mi lado, ni que me dijeran si lo sabían o no, sino que lo supieran oficialmente, por si ella intentaba ponerme como el malo cuando todo saliera a la luz. Su madre se echó a llorar. Su padre se quedó en silencio. Me dieron las gracias por contarlo de forma serena. No quise quedarme más. Me fui sin tomar café. El domingo regresé a casa y me senté con Lucía en el salón. Le dije que íbamos a hablar. Que no iba a gritar ni a insultar. Que solo iba a hacerle algunas preguntas y que quería respuestas sinceras. Me miró a la defensiva. Le pregunté si todavía seguía viendo a su amante. Dijo que no. Le pregunté si pensaba terminar esa relación definitivamente. Dijo que estaba intentando aclararse. Le dije que no necesitaba aclaraciones, que solo necesitaba verdad. Saqué una carpeta con las impresiones de los correos y reservas. La miró. Se quedó en blanco. No dijo ni una palabra. Le pregunté si tenía algo que agregar. Dijo que no.
Entonces le dije que había hablado con su hermana, con sus padres, y que ya sabían la situación. Que no se molestara en inventar nada porque ya todo estaba claro. Ella se levantó y me gritó que cómo me atrevía a meter a su familia. Le dije que cómo se atrevía ella a mentirme durante meses y luego fingir que estaba confundida. Que lo mínimo que podía hacer era afrontar las consecuencias. Le pregunté si tenía vergüenza. Me dijo que sí. Le pregunté si se arrepentía. No contestó. Le dije que no iba a quedarme a esperarla. Que durante los próximos días iba a hacer los trámites necesarios para moverme legalmente. Que no tenía intención de quedarme en una casa donde no me respetaban. Que no iba a rogarle amor a nadie. Ella se fue a la habitación, cerró la puerta de un portazo y no salió en toda la noche. Me senté en el sofá, puse los papeles sobre la mesa y respiré. Por primera vez en semanas, sentí que el control volvía a estar de mi lado. Los días siguientes fueron tranquilos por fuera, pero intensos por dentro. No volvimos a hablar más allá de lo mínimo indispensable. Yo ya no tenía interés en escuchar más excusas ni en fingir que había algo que salvar. Ella parecía entenderlo, aunque de vez en cuando se le notaba inquieta, como si esperara que yo reventara de golpe o que le pidiera hablar para arreglar las cosas. No lo hice. Me limité a continuar con mis planes. Busqué una abogada recomendada por un amigo de confianza, recopilé todo lo necesario para iniciar el proceso legal y pedí una cita para firmar la demanda de divorcio. Tenía claro que no quería prolongar nada, que no iba a pasar meses metido en una discusión sin fin con alguien que ya había decidido cruzar la línea y ahora no quería asumir el coste. Una tarde, al volver del trabajo, la encontré sentada en el comedor, con una expresión que no le había visto en mucho tiempo. No era rabia ni desafío. Era resignación. Me preguntó si podía hablar conmigo un rato. Le dije que sí, que era ahora o nunca. Nos sentamos, cada uno en su silla, sin café, sin distracciones. Solo ella y yo. Dijo que llevaba semanas pensándolo, que no esperaba perdón, pero que necesitaba decir algunas cosas. Asentí. La escuché. Empezó diciendo que no esperaba que las cosas llegaran tan lejos, que cuando comenzó con aquel tipo, no fue por amor, ni siquiera por deseo intenso, sino por un vacío que llevaba tiempo sin poder llenar. Que se sentía sola aunque estuviéramos juntos, que yo había dejado de mirarla como antes, que sentía que todo entre nosotros era rutina, y que de pronto apareció alguien que le hizo sentir que todavía valía, que todavía gustaba. Le respondí que haber sentido todo eso no justificaba mentir, que podía haberlo hablado, que no soy adivino y que nunca imaginé que después de tantos años ella sería capaz de hacer algo así. Asintió con la cabeza. Dijo que lo sabía, que se había equivocado, pero que tampoco podía fingir que todo era culpa suya. Me molestó esa frase. Le dije que si me estaba echando parte de la culpa por su infidelidad, que fuera directa. Me miró fijo y me dijo que no me culpaba de lo que hizo, pero que yo había cambiado, que ella también se sentía ignorada, invisible, y que se había cansado de esperar a que las cosas mejoraran solas. Le respondí que todo el mundo cambia, que las parejas se desgastan, que no somos los mismos que hace 10 años, pero que cuando uno ama, lucha, habla, se enfrenta a los problemas, no huye con el primero que aparece. Ella bajó la mirada y dijo que tenía razón. Le pregunté si pensaba seguir viéndose con él. Me dijo que no, que se acabó. Le pregunté si lo había dejado por culpa o porque no funcionó. Tardó en contestar. Dijo que fue él quien se empezó a alejar cuando ella empezó a mostrar dudas. Que no quiso comprometerse. Me pareció patético. Le dije que entonces ahora estaba arrepentida no por lo que me había hecho, sino porque el otro la había dejado tirada. Lo negó, dijo que era más complejo, que se sentía perdida, y que aunque sabía que yo no quería volver, necesitaba pedirme perdón en serio. Le dije que no sabía si creía en ese perdón,
que ya no me importaba si era sincero o no, porque no cambiaba nada. Le dije que yo había tomado una decisión, que los papeles estaban en marcha, que no había marcha atrás. Se le llenaron los ojos de lágrimas, pero no lloró. Dijo que lo entendía. Que solo quería saber si yo la odiaba. Le respondí que no, que el odio sería darle un lugar que ya no merecía, que lo que sentía era decepción, un cansancio que no se cura con disculpas. Le dije que había perdido algo que no se recupera, que es la confianza, y que sin eso, no se puede construir nada. Ella se quedó en silencio, mirando la mesa. Luego preguntó si podía quedarse en la casa hasta encontrar otro sitio. Le dije que sí, que no era un cabrón, pero que mientras estuviera ahí, cada uno dormiría en habitaciones separadas y no quería ningún tipo de escena. Aceptó sin discutir. Le pregunté si había avisado a su familia. Dijo que no sabía cómo hacerlo. Le dije que ya no era mi problema, que lo resolviera como pudiera, que lo que yo tenía que decir ya lo había dicho. Esa noche dormí en la habitación de invitados. Cerré la puerta y me quedé tumbado en la cama, mirando el techo. No sentía alivio, ni paz, ni satisfacción. Solo una especie de calma amarga, como cuando sabes que hiciste lo correcto pero igual duele. No me sentía fuerte, ni valiente. Me sentía agotado. Como si hubiera corrido una maratón sin saber que estaba participando. Al día siguiente, me levanté temprano, fui a trabajar, y no pensé en ella. Ni en el otro. Ni en el pasado. Solo me concentré en sacar adelante el día. Así iba a ser de ahora en más. Un día tras otro, sin mirar atrás. Han pasado casi 3 semanas desde aquella última conversación, y aunque todo sigue en proceso, ya no me duele igual. No porque me haya curado de golpe, sino porque mi cuerpo se ha acostumbrado al golpe, y el cerebro empieza a ordenarlo todo. La casa sigue siendo la misma, pero se siente diferente. Ella está, sí, aún no ha conseguido irse, pero ya no tiene presencia. No interfiere, no habla, no intenta nada. Es como un mueble que se va vaciando de uso. Yo me muevo como un inquilino más, haciendo mi vida sin mirar al lado. No hay reproches, no hay más preguntas, no hay necesidad de respuestas. Todo está dicho. Solo queda esperar que los trámites terminen, que la abogada me avise y que podamos cerrar este capítulo sin arrastrar nada innecesario. Ya no busco justicia. Solo quiero terminar. Hace 2 días hablé con mi padre. No le conté todos los detalles, pero le dije que Lucía y yo nos íbamos a separar, que había sido por infidelidad y que ya estaba todo en marcha. No me pidió explicaciones. Solo me dijo que estaba orgulloso de que no hubiera perdido los estribos, que en situaciones así, lo fácil es perder la cabeza y acabar arrepintiéndose de una palabra mal dicha o una acción impulsiva. Le dije que no es valentía, que simplemente me cansé de estar dolido. Que llega un momento en el que uno se vacía, y ya no queda más que seguir. Me dijo que eso era crecer. No le respondí. No me sentía más maduro, solo más viejo. Hoy me senté en la cocina después del trabajo, abrí una cerveza y me puse a escribir en un cuaderno que tenía guardado en el cajón de los cargadores. No porque piense volverme escritor, ni porque crea que mi historia merezca ser contada, sino porque me hacía falta dejar constancia para mí mismo, como un registro de lo que fue. Porque si no lo escribo, se me va a mezclar todo, y no quiero olvidar los detalles. Quiero recordar cómo me sentí, qué hice, cómo actué. No para vengarme ni para victimizarme, sino para entender en el futuro cómo fue que llegué a reconstruirme. Me preguntan si me gustaría volver a enamorarme, y la verdad es que ahora mismo no tengo ganas de nada que se parezca al amor. No por miedo a que me vuelvan a fallar, sino porque necesito reencontrarme con lo que soy yo fuera de una relación. Estuve tantos años ajustándome a una vida de pareja que ya no me acuerdo qué hacía cuando tenía un rato libre solo para mí.
qué me gustaba comer, qué películas veía, qué música escuchaba. Todo lo hice siempre en función del otro. Ahora tengo que descubrir si sigo siendo el mismo o si cambié tanto que ya no me reconozco. Y eso, por raro que suene, me da cierta tranquilidad. Lucía me dijo anoche que probablemente en unos días se irá a casa de su hermana hasta que encuentre algo. Le respondí que era lo mejor, que estar compartiendo techo ya no tenía sentido. Me preguntó si quería que hiciéramos una última cena para cerrar todo en paz. Le dije que no. Que esto no era una película. Que no necesitaba una escena final. Que lo que pasó no se arregla con una cena ni con una charla amable. Que agradecía su intento, pero que prefería dejarlo ahí. Me miró sin insistir. Creo que ya lo entendió. Que no hay vuelta. Que no hay grieta para colarse. No tengo odio. Ni ganas de venganza. Ni siquiera tengo ganas de hablar más del tema. Solo quiero que se acabe, que se firme lo que se tiene que firmar, que ella se lleve lo que le corresponde, y que yo me quede con lo que me toca. No pienso pelear por objetos, ni por dinero, ni por cosas que un día fueron nuestras. Prefiero empezar de cero con lo que tengo que aferrarme a migajas de un pasado que ya no me pertenece. Si hay algo que aprendí de todo esto, es que uno tiene que cuidar su dignidad por encima de cualquier otra cosa. Y yo estuve a punto de perderla. No me interesa saber si ella está mal o si el otro la dejó de verdad. No quiero saber si se arrepiente o si llora por las noches. Es su problema. Yo ya cargué con lo mío. Ahora cada uno lleva su cruz como le toca. Yo elegí seguir sin cargar con lo que no es mío. Me quedo con la lección. Me quedo con la certeza de que hice lo que tenía que hacer. Y con eso me basta. La semana que viene me mudo. No por necesidad, sino porque quiero aire nuevo. No quiero seguir durmiendo en una casa donde se mintió, se engañó y se jugó con la verdad. Me voy a un piso más pequeño, pero es mío. Solo mío. Ahí voy a empezar otra etapa. Sin prisa, sin expectativas, pero con la seguridad de que estoy caminando con los pies bien puestos. Y si algún día alguien me pregunta por qué me separé, no le voy a contar detalles. Solo voy a decir que confié en alguien que no lo merecía y que, aún así, elegí seguir adelante sin arrastrar lo que no me corresponde. Porque al final, eso es lo único que importa. Cerrar la puerta, girar la llave y seguir caminando.